¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Acá te saluda Sergio. Gracias por estar con nosotros. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer hablar con vos y bueno, a través tuyo darme a conocer y conocer algunas ideas a tu audiencia, a la gente que te sigue, a los compañeros que deben ser muchísimos. Muchas gracias. Sí, por suerte nos sigue mucha gente de Principios y Valores y del peronismo en general, ¿no? Eh, y bueno, gracias por estar acá con nosotros. La verdad que es la parte que más nos gusta del programa, entrevistar a compañeros peronistas y sobre todo de Principios y Valores, ¿no? Qué Así que bueno, qué bueno, bueno. ya hace un par de semanitas estuvimos con María Carlini, entrevistándola, fue Guillermo Moreno para allá, para San Luis, a visitarlo. Sí, una Eh, jornada muy linda, apretada en tiempo, pero creo que dimos el piné para las expectativas que tenían tanto los compañeros como para la gente que acompañaba a Guillermo. Fue una jornada, un plenario en San Luis y una actividad, digamos, periodística y social acá en Villa Mercedes. Es una ciudad que está muy cerquita de la capital, estamos a 84 kilómetros, así que nos organizamos para que pudiera cubrir las expectativas de la gente que quería verlo y bueno, de los compañeros. Muy lindo la pasamos. bueno, me alegro mucho que haya salido todo bien. Siempre es un éxito cuando Guillermo va a algún lado, cada día la gente lo está escuchando más, ¿no? Sí, es verdad. Fernando, vos que escuchás Los Corazones a diario, y si hoy te pusieras a escuchar con un estetoscopio la realidad de San Luis, ¿qué ritmo estás sintiendo? ¿Estamos en una taquicardia por la crisis o una braquicardia por la falta de iniciativa? Mira, yo lo que veo, y acá voy a usar una definición de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que es precisamente la definición de salud. Y que salud no es la ausencia de enfermedad, sino un equilibrio biopsicosocial. Bueno, ese equilibrio no está en su esplendor, por decirlo de alguna manera, ya que vemos que el pulso de la gente, y hay un concepto en psicología que habla de las cortezas precisamente que van formando la conducta estoica del ser humano, y que a consecuencia del devenir, ya sea los problemas económicos, sociales, estructurales del país, primero a nivel global, después el país y después lo local, la gente está viviendo una situación de angustia que ha ido consumiendo esas capas y los está dejando a todos en carne viva. Por decirlo de alguna manera, si uno hace una analogía con un árbol, es como sacarle la corteza al árbol y dejarlo expuesto. Claro. Así es como vemos a la gente, como veo yo a la gente acá en la provincia, como lo veo en los distintos lugares donde tengo la oportunidad de visitar. Y eso se nota y ha tenido un impacto, eh, digamos, desde el 2019 para acá, estoy hablando de esto y incluyendo la pandemia, en un incremento de las tasas de enfermedades afectivas como la depresión, la ansiedad, los intentos de suicidio. La verdad que es angustiante cómo uno ve en el consultorio, cómo uno ve a las enfermedades afectivas como gatillantes de enfermedades cardiovasculares y que de alguna manera incrementan esta incidencia e impactan la mortalidad, no solamente en San Luis, estoy hablando a nivel nacional, porque uno está vinculado con colegas que hacen lo mismo y nos sorprende el aumento sensible de las enfermedades cardiovasculares. Claro, claro, totalmente. La angustia que está viviendo la gente influye totalmente en el día a día, ¿no? También como dice usted, ¿no? En la salud y aparte, digamos, la actividad económica y la falta de recursos también me Claro, imagino que debe afectar en que la gente pueda ir a consultar a un médico, ¿no? Hospitales colapsados y bueno, el que no tiene para una buena prepaga o una obra social, que cada día es menos la gente que la tiene por la falta de empleo, ¿no? Por la sí, sí, precarización del sí. empleo, ¿no? Claro, claro. Y yo, digamos, hago referencia a esta definición de este equilibrio biopsicosocial y nosotros vemos que en la parte psicológica, para llamarlo de algún modo, para poder establecer
este encadenamiento entre lo bio, lo psico y lo social, nosotros vemos que esta tasa y vamos a hablar con números concretos, existe un incremento de hasta un 60% de las tasas de intentos de suicidio en personas jóvenes, sobre todo en adolescentes de 17, 18 años. Y esto ha transformado a las enfermedades mentales en una preocupación que el sistema de salud, tanto provincial como nacional, no está dando las respuestas que se necesitan. Uno por ahí puede, es mucho más impactante hablar estadísticamente de las enfermedades cardiovasculares como el infarto, el accidente cerebrovascular, pero las enfermedades mentales son, más insidiosas en las formas de manifestarse, y uno ve que también forma parte del deterioro de la sociedad en general, y eso impacta negativamente en todo el ámbito social. No solamente estoy hablando de la provincia de San Luis, estoy hablando del país en general. Esta observación de la desesperanza y de la falta de propósito, y de que a pesar de los esfuerzos no se ven los cambios, esto produce una desesperanza que los desalienta. Lamentablemente esto no puede ser parte de una sociedad que crezca en un ámbito psicológico de esa envergadura y de esa característica. Claro, totalmente. Y siguiendo con el tema salud, a principios de este año el gobierno habilitó la importación de equipamiento médico usado. Sí. Para una especialidad como la suya, de complejidad, ¿esto es una oportunidad para equipar a pueblos lejanos o al sistema de salud en general, o se convierte en un campamento, en un cementerio de tecnología de otros países de descarte? Tecnología de descarte de otros países. Bueno, yo tengo que admitir que en el ámbito de la disciplina que nosotros profesamos, que es la cardiología intervencionista, en donde las herramientas que usamos son equipos de alta complejidad, estos equipos no han sufrido, o sea, esta nueva reforma no difiere mucho de lo que había antes en cuanto al control de la calidad de estos dispositivos, de esta tecnología, porque tiene que estar sujeto a una evaluación de funcionamiento, ya que en el caso nuestro maneja rayos X, es un procedimiento que no es inocuo ni para el operador ni para el paciente. Una angiografía, por ejemplo, para llamarlo de alguna manera, que es un estudio diagnóstico sobre las arterias del corazón o del cerebro, de las piernas, implica el equivalente a 200 radiografías de tórax, es decir, tiene que haber un control sobre eso. Ahora bien, sobre las tecnologías un poco más, de diagnóstico de estudios complementarios sencillos, nosotros tenemos en el país algunos fabricantes, y de hecho nos da la satisfacción y esto no es promover, ¿no?, ni propaganda, pero en Villa Mercedes tenemos un ingeniero que se mudó a Córdoba y está produciendo, él se llama Darío Feas, y está produciendo elementos de medida y sensores a nivel cardiovascular que son de uso a nivel nacional y de distribución y de exportación para lo que era los países de la gesta sanmartiniana, por llamarlo de alguna manera. O sea, teníamos países vecinos que le compraba a esta gente que fabricaba acá en Córdoba. Pero esta apertura indiscriminada de estos dispositivos para estudios complementarios, y obviamente que no ponen en una situación conveniente para la producción local, es decir, tenemos países como China que inundan el mercado y la verdad que están, no solamente en el ámbito de la medicina, sino en general, están provocando un deterioro enorme a la capacidad productiva de nuestros recursos humanos y de nuestros ingenieros. Claro. Así que, en síntesis, para responder tu pregunta, no ha sufrido muchas variaciones en cuanto a los equipos de alta complejidad. Sí puede ser conveniente para los profesionales de la cardiología clínica, los que hacen ecocardiografías y eso, que tengan acceso a una tecnología competitiva a un menor precio. Sí, eso pasó siempre, porque nosotros en el país no tenemos una fábrica o una empresa que se dedique a la fabricación nativa de estos productos. Claro, pero importar, por ejemplo, no sé, un equipo de alta complejidad de 15 años de antigüedad, en donde, como usted dice, equivale, por ejemplo, a 200 radiografías, ¿no? Sí. Quizás uno nuevo equivale a 200 radiografías. Ahora, uno usado de 15 años de antigüedad, ¿cuál es la diferencia? No, bueno,
Es que, por ejemplo, la tecnología es dinámica y ha ido progresando, y lo que apunta en este tipo de equipamiento es a disminuir la dosis de rayos que emiten para poder hacer un diagnóstico eficiente. Y no se permite, o no se permite, funcionando en términos normales, no se permitiría ingreso de equipos de esas características que no cumplan con los estándares. Entonces, yo creo que eso el ANMAT tiene un sistema de vigilancia y exige certificados de funcionamiento, tanto sea del que hace el reacondicionamiento en el exterior, como el que importa y vende acá, que generalmente son ingenieros, son gente idónea en la ingeniería de montaje y de mantenimiento de esos equipos, que los venden acá, tienen que emitir un certificado de revisión y que cumpla con los estándares de seguridad. En el caso, digamos, para hacer y para introducirnos un poquito en la problemática de la salud de la provincia, un equipo nuevo, o un tomógrafo o un angiógrafo nuevo de uso en seres humanos para la profesión que nosotros profesamos, y que es una de las más caras, digamos, cuesta alrededor de 1 millón o 1,5 millones de dólares en distintas marcas, ¿no? Y esto, un equipo reacondicionado de la misma marca, quizá con unos años digamos, de antigüedad, hablando de 5, 7 o menos años, hablamos de un 30% del valor de ese equipo. Claro, claro. Entonces, es una necesidad, lamentablemente es una necesidad para la demanda que hay, y con el incremento de estas enfermedades cardiovasculares a las cuales hacíamos referencia antes, gatilladas por las condiciones y las condiciones de salud y de los factores de riesgo de las personas. Así que en ese aspecto, acá en San Luis hay una situación particular que en algún punto tiene en común con todo el país, porque el sistema público se ve saturado o sobrepasado, porque la mayoría de las personas en la actualidad ha perdido la cobertura social, ha dejado de pagar. Entonces toda esa digamos, esa masa poblacional que no tiene cobertura o obra social llega al hospital público. Claro, claro. Entonces eso hace, digamos, muy difícil, casi te diría inviable, el ejecutar y cubrir con un presupuesto el gasto que eso implica. Claro, claro. Y esto se da en el índice de desocupación o de subocupación, porque ¿cómo funciona el sistema? El sistema es el empleado regular, a través de los formularios 931, tributa a nivel del ANSES el porcentaje que luego el ANSES distribuye a las obras sociales, y esas obras sociales dan cobertura a la gente. Al perder el trabajo, ese formulario deja de recaudar, la entidad del ANSES deja de cobrar, entonces no hay cobertura. La obra social deja de recibir el dinero. Y en el caso del empleo informal, tampoco se tributa a través del ANSES, entonces sigue la persona sin poder acceder a la obra social, y sigue la obra social sin poder darle cobertura y sin poder pagarle la parte pública. Claro, claro. Por eso los sistemas de autogestión no están funcionando hoy por hoy como debieran. Claro. Fernando, ¿qué encontraste en Principios y Valores? ¿Y qué encontraste? ¿Por qué con Guillermo Moreno? ¿Qué encontraste en Guillermo Moreno que no te ofrecía el peronismo tradicional de San Luis, o sea, el espacio de Rodríguez A? Bueno, mira, te voy a contar una anécdota con Guillermo. Bueno, muchas veces se dice que uno nace peronista, y la verdad que no es verdad eso, no es una verdad absoluta. Es verdad que existen los genes y que la epigenética hace que uno sea peronista, pero cuando uno profesa una carrera o tiene cierta conciencia social, uno tiene la tendencia, o termina siendo indefectiblemente peronista, buscando la justicia social. Claro. Y Guillermo representa una parte del peronismo
que es el que sostiene la bandera de la doctrina peronista genuina, y que no se ha dejado o que no ha permitido que intruse ideológicamente por partes del progresismo o de estas categorías europeas o del marxismo, que han ido tiñendo el peronismo doctrinario con otras tendencias y que de alguna manera nos han llevado a tener gobiernos que han fracasado en la aplicación de las políticas que hemos visto. Y Guillermo, en cuestiones de principios y valores, me hace acordar mucho a mi papá. Mi viejo, obviamente que no me escuche Guillermo porque es mucho más joven que Guillermo, pero tiene una forma muy particular y muy parecida del ser y de la concepción de la lealtad y de la honestidad. Y lo que yo siempre digo a las personas que me conocen y que me dicen, no, ¿por qué te metes en política y con Moreno, que encima esto y lo otro? Le digo, Guillermo es la única persona a quien propios y ajenos han reconocido que ha sido el político más honesto que ha dado la gestión desde el 2002 en adelante, hasta que él estuvo en el gobierno de Néstor y de Cristina, hasta que se fue a Italia. Y todas estas cuestiones que le pasan en la justicia, si uno se pone un poquito a hurgar y a ver, y el sentido común hace que uno se dé cuenta de qué tipo de persona y qué tipo de dirigente es. Entonces, todos estos años que me ha costado a mí construir una imagen profesional, un concepto social a nivel provincial y nacional, está puesto en una causa que creo que es la que merece que sigamos, que es la Argentina que a mí me gustaría en donde mis hijos y mis nietos crezcan. Tal cual. Así que tal cual. por eso estoy compelido que es el camino. Tal cual. Sí, una Argentina con trabajo para todos, ¿no? Una Argentina, Claro. sobre todo industrial, ¿no? En donde cada argentino pueda tener su trabajo, como ha sido con los gobiernos peronistas, ¿no? Sí. Yo me sí. acuerdo, discúlpame que te interrumpa, yo me acuerdo en la década del 80-90, cuando San Luis se benefició de la ley de promoción industrial. Cómo cambió esta provincia. Antes San Luis se llamaba San Luis de la Posta, porque precisamente era la posta entre San Juan y Mendoza, claro. Entre Buenos Aires y Mendoza, perdón. Y San Luis era más bien una provincia media árida, despoblada, sin mucho atractivo, y la verdad que la promoción industrial hizo que a través de políticas del Estado provincial ágiles se nutriera de fábricas y de industrias que le dio una vida absolutamente diferente. Obviamente que después hubieron cuestiones para analizar si estuvieron bien o estuvieron mal, pero cambiaron y pusieron en el mapa a San Luis. Sobre todo diseños en infraestructura sobre la construcción de diques que cambiaron los regímenes de lluvia. San Luis se volvió una provincia productiva y no es poco, o sea, el 45% del Producto Bruto Geográfico era aportado por San Luis, que para un país como Argentina no fue poco. Después eso se fue deteriorando y el paso de los años a uno le permite ver, si tiene buena memoria y buen ojo clínico y sentido común, cómo los esqueletos de las fábricas que en algún momento produjeron, hoy están vacíos. Mi padre se dedica a la minería, ¿no? Mi padre tenía una mina de concentrado de tungsteno, que el producto final es cherita, que se usa para el ennoblecimiento del acero, fabricación de armas, para la fabricación de las lámparas incandescentes. Bueno, ellas no se fabrican más, pero... Sí. Era una mina que tenía 100 familias viviendo en la zona del Morro, y que era una ciudad prácticamente que trabajaba ahí. Después de la apertura, después de los militares que hizo la primera gobierno liberal con apertura económica y todo, bueno, la mina tuvo que cerrar porque empezó a entrar el producto chino, el tungsteno chino, para la fabricación de estas cosas, y bueno, evidentemente no se pudo seguir compitiendo. Claro. Pero lo que digo es, yo veo la estructura que había y el movimiento social que generaba, no solamente la mina, sino lo que había a nivel provincial,
y noto ahora esos esqueletos que quedaron como resabios de una historia del San Luis productivo, y vos te das cuenta que las políticas que han sido aplicadas desde la socialdemocracia y el progresismo de los gobiernos de estos últimos personajes no han hecho más que acentuar esa pérdida industrial y esa pérdida de fuentes de trabajo. Y eso es lo que hay que cambiar, y eso es lo que estamos dispuestos nosotros a hacer acá en la provincia. Claro, claro. Buscarle la forma a actualizar esa ley de promoción industrial y recuperar esa memoria productiva de la provincia de San Luis. Claro. Fernando, usted recién mencionó al Morro, y su familia tiene una fuerte arraigo, ¿no? En dicho ciudad o pueblo, ¿no? Es un pueblo el Morro, ¿entiendo? Sí. Y bueno, es un pueblito, te diría yo, fundacional, el Morro, de la provincia de San Luis. Es un pueblito que, si bien tiene un significado afectivo muy importante para nuestra familia, porque mi madre nació ahí, la familia de mi abuelo, era una familia de colonos portugueses que tenían un almacén de ramos generales, y es un pueblito que dio origen a un montón de figuras y formaba parte del Camino Real, el Camino Real que en la época de la gesta sanmartiniana unía Buenos Aires con Mendoza. Y hay una anécdota muy linda que vincula a nuestra familia con el general San Martín, que en uno de los viajes, esto fue por 1818, cuando San Martín pasaba por San Luis en intención de que San Martín tomara la gobernación de Cuyo, su carreta sufre una ruptura de una de las ruedas y cerca del Morro, así que San Martín viajaba con Remedios de Escalada y con Tom O'Brien, que era un capitán de campo, era irlandés él. Y bueno, se quedaron cinco noches ahí en el Morro. Se quedaron ahí en la casa de mis abuelos. Ah, mira vos. Qué linda anécdota, ¿no? Que fue traspasando por la familia, ¿no? Sí. Así que, bueno, obviamente que en la casa de mi abuelo ahora ya quedó como un edificio histórico preservado, y digamos quedó algunas cosas, no todo conservado. Pues yo me acuerdo que en mi niñez, donde durmió San Martín, que era un departamento arriba, digamos en una habitación arriba, estaba todo tal cual en esa época, o sea, estaba conservado el decorado, las telas, todo igual. Y mi abuelo, no mi abuelo, sino el abuelo de mi abuelo, recibió una carta y un cuchillo de regalo, una especie de sable corto de San Martín, que eso está en el Museo Histórico de San Luis. Mirá vos, qué anécdota, ¿no? Y qué lindo conocer a los compañeros de Principios y Valores, ¿no? Que tenemos grandes referentes en nuestro partido, ¿no? Sí. Y justo con el problema que hay ahora con el sable corvo de San Martín. Sí, justo me estaba recordando eso. Eso. Bueno, Fernando, llegamos lamentablemente al final de la entrevista. La verdad que ha sido un gusto hablar con vos y bueno, ya estaremos hablando en alguna otra oportunidad. Bueno, Sergio, yo también te agradezco mucho la oportunidad de haberte contado un poco la historia, de poder plasmar un poco en palabras los proyectos que tenemos para San Luis, las preocupaciones, las iniciativas que se dan. En este caso, ahora cercano, estamos a la inauguración de nuestra sede partidaria acá en la ciudad de Villa Mercedes. Sí. Así que te voy a estar avisando para bueno, si se puede hacer una pequeña nota con la gente que va a venir y nuestros compañeros. Perfecto, con todo gusto. Estamos a disposición. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Saludos a los compañeros de San Luis. Gracias, te dejo un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Chao.
Bueno, qué lindo conocer a los compañeros de Principios y Valores, ¿no? Y un gran candidato que tiene el partido y el peronismo en San Luis, ¿no?